Ok, Dios les bendiga. Continuamos con el estudio de Romanos. Hoy vamos a hacer la reunión número 20 de Romanos, estudiando detalladamente qué es lo que nos dice el libro de Romanos a los creyentes. El tema de ahora va a ser presentándonos vivos ante Dios. Vamos a empezar con Romanos 6 y vamos a leer 12 y 13 ahí en el 6. Vamos a Romanos 6, 12 y 13. Okay. El número 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que los obtengáis o de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Estos dos versículos dan dos mandamientos más para nosotros los creyentes. Si el creyente trata de obedecer estos dos mandamientos sin primero contarse o primero verse a sí mismo muerto al pecado, pero vivo para con Dios, vuelve a estar bajo la ley. Cuando no se, cuando el creyente todavía piensa que es pecador, todavía piensa que él está bajo el pecado y está sometido al pecado, a la esclavitud del pecado, todavía, aunque él quiera obedecer a Dios y presentarse vivo a Dios, regresa a lo que era la ley de Moisés. Tratará de hacer los dos mandamientos que acabamos de leer, al someterse a las reglas y regulaciones, como sea, si el creyente se encuentra muerto en efecto al pecado, pero vivo ante Dios, encontrará que la gracia de Dios puede llevar a cabo estos dos mandamientos, que sería, regresando a los versículos, nos manda a presentarnos muertos al pecado, ¿verdad? Y nos manda a que nos mostremos y nos presentemos a Dios vivos y que nuestros miembros sean instrumentos de justicia. Ahí están los dos mandamientos. Uno es cortar todo pensamiento negativo con respecto a que vivimos en el pecado y regresar a lo que es vivir en Cristo, que sería con todos nuestros miembros para instrumentos de justicia. La palabra reine, que está en el 12, que dice no reine, fue traducido del verbo ceder. En la parte griega o en la forma o en la versión griega no dice reine, dice ceder, o sea, de ceder el puesto, de ceder tu espacio en algún lugar, ceder, esa es la palabra. Y también en el 13, en vez de que dice presentéis, de presentarse, sabiendo que los versículos hablan en tiempo presente. Entonces estamos hablando reine, sería cambiarlo a ceder. Eso estaría diciendo no cedas. Y también en el otro que dice presentéis vuestros, ni tampoco cedáis vuestros miembros, ¿ok? Ni tampoco dejar que nuestros miembros. El segundo mandamiento para los creyentes es no reine pues, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. La palabra pues, que está ahí, que es la tercera palabra del versículo 12, enlaza el versículo 11 que está anteriormente. Leamos el 11, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ok? Ahora dice, no reine, pues, es como está enlazando el versículo anterior, diciendo que hablan de lo mismo y están coincididos en la misma cosa. Ahora, ¿por qué no dejamos el pecado que reine en nuestro cuerpo? Porque estamos muertos al pecado. Ese es el simple.
hecho. ¿Por qué no vamos a dejar? Porque simplemente ya no somos esclavos del pecado, pero vivos para con Dios. De la misma forma que Jesucristo está vivo para con Dios, así estamos nosotros. No dejemos que el pecado reine en nuestros corazones y en nuestra vida y en nuestro cuerpo. Este mandamiento que está en tiempo presente, imperativo, nos manda a terminar la acción que estábamos pasando o que estábamos haciendo. Nos manda a decir, ok, deja eso y ponte a hacer esto. Nos está dando nos está mandando a hacer eso, ¿ok? No permitas que el pecado continúe reinando en tu vida. Para de permitir al pecado que siga reinando. Es lo que nos está prácticamente diciendo el versículo. Este mandamiento no tiene nada que ver con nuestra salvación, pero sí tiene que ver con nuestras vidas en victoria como cristianos. Que nosotros no sigamos este mandamiento, ya sea por A o B motivo, por mala enseñanza, por mala doctrina o lo que sea, no quiere decir que nosotros vamos a perder nuestra salvación. Pero sí significa que nuestras vidas no van a ser completamente victoriosas día por día porque no conocemos o porque no entendemos uno de los primeros mandamientos en la gracia. En Romanos 5 aprendimos que los que reciben la gracia abundante de Dios y el regalo de justicia reinan en vida por medio de Cristo Jesús. Eso quiere decir, reinan en vida. Eso estamos hablando hoy mismo. Reinan en vida, ahora. ¿Ok? ¿Cómo vamos a reinar día a día esta vida en Jesucristo si continuamos permitiéndole al viejo pecado que gobierne sobre nosotros después de que se le ha quitado el señorío sobre nosotros? Recordando anteriormente en las otras enseñanzas de Romanos, nos estaba diciendo de que ya nosotros no estamos bajo el señorío del pecado, así como Cristo Jesús lo hizo posible. Ya no, el pecado no gobierna sobre nuestras vidas y sobre nuestras mentes. Ahora, ¿cómo podemos vivir un día a día, así como vivos en Cristo, hacia Dios, si dejamos que el pecado siga gobernando, el pecado antiguo, el viejo pecado, o sea, los recuerdos que vienen a nuestra mente diciendo, oh, pero yo hice esto y tengo que pagar por lo que hice, o etcétera, etcétera, ¿verdad? Simplemente es dejando a un lado, ahí nos está diciendo en Romanos 6:12, que dejemos a un lado todos esos pecados, que olvidemos esos pecados y continuemos hacia adelante. ¿No seríamos más victoriosos que los hijos de Israel, que continuaron esclavos de Egipto mentalmente, recordando eso también? Aunque Dios ya los había sacado de la esclavitud físicamente, ellos continuaron en su pensamiento, en su corazón, en su mente, continuaron siendo esclavos por costumbre. ¿Verdad? Ahora vamos a leer Romanos 6, pero solo vamos a 6:13, pero vamos a leer nada más la parte A o la primera oración. Dice, el 13, ¿verdad? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Ok? El mandamiento es similar al anterior, lo que estábamos leyendo, presentáis, así como en Romanos 12:1, que te presentes a disposición o servicio de otros. Eso significa presentaos, que estés al servicio de otra persona o al servicio o tu disposición a servir a alguien más. Para de ceder tus miembros, incluye los miembros físicos de tu cuerpo y tu facultad mental. Mientras tanto, la palabra griega instrumentos se refiere a herramientas, implementos o armas. ¿Ok? Tenemos que dejar de ceder o presentar nuestras facultades y habilidades mentales y nuestro cuerpo como herramienta, implemento o arma de injusticia o iniquidad.
Ahí es lo que nos estaba explicando el versículo, ¿verdad? Ahora, si sigamos leyendo 13, que sería B, y dice, si no, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es lo opuesto de lo que acabamos de decir, ¿verdad? En texto griego, esta palabra de los versículos 11, 12 y 13 no está en presente. La parte B indica que es algo que se hace una vez y por todas. Si se fijaron, todo el 11, el 12 y la parte A del 13 nos hablan en presente. Nos dice, deja, hazlo, está hablando en presente. Más la parte B del versículo 13 nos está hablando de algo que ya fue hecho de una vez y por todas. ¿Ok? En luz de la revelación que Cristo hizo para los creyentes y que somos en Cristo, el creyente hace que este mandamiento ceda o de ceder o presentarse al servicio de Dios como vivos entre los muertos y de presentar sus miembros físicos y facultades mentales como instrumentos, armas, implementos o herramientas de justicia ante Dios. Ahora, recopilando un poquito ese punto, de dejar de ser una herramienta y un miembro para la injusticia o iniquidad. Ahora, Dios nos dice que esto ya fue hecho. No es que lo vamos a hacer, es que de una vez y por todas, Dios dio a su Hijo y su Hijo dio su vida para que tú fueras presentado físicamente, todos tus miembros y tu facultad mental completa ha sido presentada a Dios en justicia. Entonces ya no está hablando de presente, está hablando de que al momento que Jesucristo hizo el acto más grande de amor, que fue dar su vida por todos nosotros, desde ese momento es de que nosotros somos presentados como miembros o armas o herramientas, ya sea físicamente y mentalmente, de justicia ante Dios. Es algo que ya fue hecho de una vez y por todas. ¿Ok? ¿Estamos claros con esas partes? Ok. Vamos a Romanos 12:1, brinquemos ahí, que nos va a confirmar lo que estábamos leyendo. Y dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia. Recuerden, aquí ya está hablando de acción de Dios. Cuando está hablando de acciones de nosotros, nos dice en presente, pero cuando habla de acciones de Dios, lo está hablando en que ya son hechas de una vez y por todas. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Está hablando de ser siervo a Dios, mentalmente y físicamente, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es que es vuestro culto racional. Presentáis, nuevamente habla que es de una vez y por todas, porque por la misericordia de Dios, de una vez y por todas nos presentamos a Dios como sacrificio vivo. Todo lo que está escrito, que es de parte de Dios y de parte de Cristo Jesús, ya fue cumplido de una vez y por todas. Jesucristo presentó su cuerpo a sacrificio para muerte, para que tú y yo nos presentáramos en cuerpo y mente el sacrificio vivo hacia Dios. La palabra cuerpo es una figura literaria que se llama Sideknoke, que se escribe Sinecdoque. Sideknoke. Busqué en el diccionario qué es una figura Sideknoke y dice figurativamente hablando es en el cual una parte
se presenta completa o viceversa. Un ejemplo. Digamos que las noticias son: El Salvador ganó 2-0, ¿verdad? No fue todo el país el que ganó. ¿Quiénes fueron los que ganaron? Solo fue un equipo de, creo que son 12, si no me equivoco. Son 12 jugadores que se presentan en nombre del país de El Salvador. Pero cuando se dice, ganó El Salvador 2-0, 2-0, está implementando que todo el país, toda la gente de ese país ganó. Pero en realidad solo fue un grupo de personas que representaban el país. De eso se trata. La figura literaria está hablando de que aunque solo una persona lo haga o un grupo de personas lo hagan, está implementando que todos en cantidad, todo el grupo es parte de ese triunfo, es parte de ese, de que ganaron, ¿verdad? Ahora, regresando a la palabra cuerpo es una figura literaria, está hablando de que aunque solo uno lo haga, en general todo el cuerpo, ¿ok? El cuerpo es figurativa, es una figura literaria, donde una parte de algo es puesta por el completo. Una parte del cuerpo fue expuesta, pero está hablando va a hacer que todo el cuerpo sea parte de eso, en completo. Nosotros nos presentamos en completo: cuerpo, alma y espíritu. Una persona completa tiene esos tres, ¿verdad? Alma, cuerpo y espíritu. Ahora, nosotros nos presentamos a Dios completamente. Eso significa el cuerpo, completamente. Nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo y espíritu ante Dios como sacrificio viviente. De eso está hablando. Ese cuerpo no está hablando solo físicamente, no está hablando de mis dedos, mi cabeza, no, está hablando completo. Mi alma, mi mente y mi espíritu también, incluidos como sacrificio viviente para Dios. En comparación con los sacrificios muertos de animales ardiendo en el altar, como lo hacían antes en la ley, nosotros somos sacrificio vivo, los que ardemos con vida en Cristo. No físicamente nos vamos a poner fuego, ¿verdad? Sino que estamos hablando del espíritu que arde en nosotros, en Cristo Jesús. Somos sacrificio viviente, ardiendo con vida en Cristo. Nosotros hemos sido cedidos de la muerte a la vida. En la muerte de Cristo Jesús fuimos cedidos a vida. El primero que se presentó vivo de entre los muertos fue Jesucristo. Este evento pasó un domingo, el día siguiente de la resurrección de entre los muertos. Cuando Jesús se le apareció a María Magdalena, dijo una declaración remarcable. Vamos a Juan 20:17 para recordar qué es lo que Jesucristo le dijo a María Magdalena esa mañana cuando fue levantado de entre los muertos. Juan 20:17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Recuerdan la parte del cuerpo? Bellísima esta parte. Hasta me dio escalofrío. Lo que estábamos hablando del equipo de fútbol, ¿verdad? Jesucristo es el que hizo el trabajo, pero Él nos presentó como un solo cuerpo ante Dios. Si se fijan aquí dice: y diles, subo a mi Padre, y ya no solo es su Padre, ¿verdad? Es lo que dice: y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Él ya nos hizo parte de su cuerpo. Increíble, ¿verdad? Explosiva
Esta parte me encanta, me gustó muchísimo. Él ya nos hizo parte de su cuerpo desde ese momento que él dijo, mi Padre, mi Dios, vuestro Dios. En este versículo Jesús declara que no era permitido que se le tocase, ya que todavía no había subido a su Padre. En efecto, él no ascendió al Padre por 40 días más. Recordamos que él estuvo en la tierra después de haber resucitado o haber sido levantado entre los muertos por el poder de Dios. Sabemos de que él anduvo en la tierra por 40 días más. So, él no subió hasta después de 40 días. Ahora, pero más tarde vemos de que lo tocaron. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el problema ahí? Si no dejó que María Magdalena lo tocara en la mañana, pero más tarde deja que lo toquen otros, veamos el más tarde, allí mismo en Juan 20, veamos el 26 y el 27. 8 días después estaban otros de sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Creyente, right? Ahora, dejando a un lado el tema de lo que estamos hablando, es súper increíble que Jesucristo declare las partes de la gracia cuando él hablaba con todos los discípulos o con la gente después de haber sido resucitado. Un versículo impactante. Pero bueno, regresando al punto él lo tocó, pero si no se podía tocar porque no había subido al Padre, ¿cuál es qué pasa ahí, verdad? Continuemos. Mateo 28, 9. 28, 9. He aquí Jesús le salió al encontrarlo. No. He aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ella, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. O sea, lo tocaron, prácticamente se tiraron al suelo y lo abrazaron de los pies, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dar las nuevas a mis hermanos. Ya nos está poniendo como hermanos, ¿verdad? Para que vayan a Galilea y ahí me verán. Gloria a Dios. 8 días tarde y más de un mes antes de ascender, Tomás lo tocó. Porque en la mañana del domingo, Jesús le dijo a María Magdalena que no lo tocara, porque no había subido al Padre. Pero más tarde, ese mismo día, y otros días después, permitió que se le tocase. La palabra subir, y aquí vamos a hablar en términos literarios o de figuras literarias, la palabra subir o ascender significa ir arriba. Simple, ¿verdad? En la Biblia, el subir no solamente se usa por Cristo ascendiendo a los cielos, sino que también un hombre sube a Jerusalén. ¿Se acuerdan que hay partes donde dice, y subió a Jerusalén, o subió al monte a orar, o subió al templo y subió al techo de la casa para poder bajar a su amigo que necesitaba ser curado, ¿verdad? No solo habla de subir, de ascender hacia el cielo en Cristo, sino que está hablando en general, o sea, subir a una montaña, subir al techo, subir al templo, porque el templo en aquel entonces estaba en alto, ¿verdad? Y el altar estaba un poquito más alto, estaba adentro del templo, pero el altar estaba en una posición más alta. Todo eso se refiere a subir, no significa nada más de la tierra al cielo, ¿verdad? Aún recuerdan quién fue el que subió a un árbol para poder verlo porque él era de estatura pequeña, Zaqueo, ¿verdad? Se subió al árbol y le dijo, subió al árbol para poder ver dónde Jesús iba a pasar.
También recordemos que en el altar que estaba en el templo estaba alzado. Cuando los sacerdotes presentaban un sacrificio o una ofrenda, tenían que subir al altar. Jesús esa mañana todavía no había ascendido o subido a su Padre. ¿Okay? La versión, hay una versión que especifica o aclara el significado de eso, que de Juan 20:17, y esa Biblia se llama The Companion Bible, está en inglés. En ese día siguiente después del sábado, o sea, vamos a hablar un poquito de las reglas judías o hebreas, ¿ok? El domingo fue, o sea, antes del domingo era sábado, ¿verdad? El sumo sacerdote está presentando el primer fruto ante Dios. Era una costumbre hebrea. Ok, so día siguiente después del sábado, que es el domingo en la mañana, el sumo sacerdote está presentando el primer fruto ante Dios. Eso lo vemos en Levíticos 23, 10 y 11. Veámoslo leámoslo. Sería mejor leerlo, leámoslo. 23, 11, ¿verdad? Levíticos 23, 10 y 11. Habló a los hijos de Israel y les dijo, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguís mi mies, traerás al sacerdote una gavilla para primicia de los primeros frutos de vuestra siega. 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerás. Está hablando del sábado, es el día del reposo, y que el domingo en la mañana el sacerdote iba a presentar los primeros frutos de su cosecha, meciéndola y poniéndola en el altar. ¿Ok? Simple, ahí está una de las reglas que fueron puestas para la ley de Moisés. Mientras que él, que era el primer fruto de entre los muertos, porque Jesucristo resucitó y fue el primero que fue levantado de entre los muertos para vivir para Dios. Él fue el fruto, el primer fruto de la cosecha de una nueva vida, que es la gracia. Sí, aclarado, ¿verdad? Entonces, siendo Jesucristo el primer fruto de entre los muertos, él tenía que presentarse a Dios, ¿verdad? No subir o ascender a Dios como lo hizo 40 días después, sino que presentarse, así como el sacerdote presentaba los primeros frutos, ¿verdad? Ahora vamos a 1 Corintios 15, 23. Okay, 1 Corintios 15, 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, ¿qué es lo que dice ahí? Las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Cristo es la primicia, fue el primer fruto de entre los muertos para vida ante Dios, ¿verdad? Ahí están los puntos que acabamos de leer. Estaba cumpliendo su propósito presentándose a sí mismo ante el Padre. En ese día seguido del sábado semanal, en el festival de los panes y levaduras, el festival conectado con las Pascuas. El sacerdote presentaba meciendo la ofrenda de primer fruto de la cosecha de cebada ante el Señor.
en el templo, ¿verdad? En el altar. Junto a las ofrendas también se ofrecía carne. Ok, vamos a otro punto, a otro detalle. El término de ofrecimiento de carne sería ofrenda de alimento, no es carne, era ofrenda de alimento u ofrenda alimenticia. Y ya que la ofrenda de alimento se ofrecía durante el festival de los panes sin levadura, no podía ser cocinada o horneada con levadura. ¿Recuerdan los panes sin levadura? Ni nada que se presentase podía tener levadura. Vamos a Levíticos 23, ahí mismo, el que leímos, pero vamos a seguir el 12 y el 13. Porque leímos del 10 y 11, ¿verdad? Ahora vamos a leer esos dos más el 12 y 13. 23. Ok. Habló a los hijos de Israel y les dijo, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguéis mi mies, traerás al sacerdote una gaviña por primicia a los primeros frutos de vuestra siega. 11. Y el sacerdote mecerá la gaviña delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerás. 12. Y el día que ofrezcáis la gaviña ofreceréis un cordero de 1 año. Ahí está. Sin defectos. En holocausto a Jehová. 13. Su ofrenda será 2 décimas. Ahí no está hablando del 10%, ¿verdad? 2 décimas de efa de flores de harina amasada con aceites. Ofrenda encendida, eso está hablando fuego, ¿verdad? Encendida, no quemada, encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. ¿Okay? Esta ofrenda era hecha encendida con fuego ante el Señor. Era para ser quemada en el altar junto con el cabrillo de 1 año de edad. No ofrenda de alimentos con levadura jamás fue presentada en el altar. ¿Ok? Vamos a Levíticos 2:11 para reafirmar este punto. Nada que fue puesto en el altar para ser quemado en ofrenda, nunca nada de eso tenía levadura. Y eso está en Levíticos 2:11. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Ahí fue otra de las reglas, nada con levadura o con miel. Tanto la levadura como la miel producen fermentación. Fermentación implica desintegración o corrupción. Y para los hebreos, cualquier cosa que estaba de decadencia sugería que era impío. Escritores rabinos frecuentemente utilizan levadura como un símbolo de maldad y de la herencia corrupta de los hombres. Levadura regada en un bulto de masa afecta todo el bulto de masa. Es utilizado bíblicamente como representación de corrupción. Vamos a ver 3 ejemplos y ahí nos vamos a quedar y vamos a continuar el próximo domingo con la mitad de este tema. Vamos a Mateo 16. Solo vamos a ver ejemplos de por qué los rabinos o la Biblia hebrea habla acerca de la levadura o de la miel como algo impío, pero solo son ejemplos, ¿verdad? 16:6 de Mateo.
Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los seduceos. ¿Okay? Nuevamente, la literatura hebrea nos enseña que la levadura es algo que o sea, agregado, ¿verdad? Que no es 100% pura. Ahora, 1 Corintios 5, 6 al 8. 5, 6 al 8. 1 Corintios. No es bueno vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestras Pascuas que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Buena lectura, ¿verdad? 8. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, sino con la levadura de malicia ni con la levadura de malicia ni de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Aquí está hablando más de nuestro corazón, ¿verdad? Buenísima, porque nuestra Pascua ya fue hecha, ya fue Cristo, ya fue de una vez y por todas hecha. Nuestra Pascua es todos los días en Cristo Jesús. Buenísimo el versículo. Y el último que vamos a leer ahora, Gálatas 5. Gálatas 5, 7 al 9. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no produce de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Todos los pensamientos negativos o todo lo negro no produce de nosotros, viene como dardo del enemigo, ¿verdad? Y ahí ahí lo vamos a dejar, pero me imagino que ya todos más o menos van viendo por qué no dejó que María Magdalena lo tocara y por qué lo tocaron después. Hablando de la historia de los hebreos o los judíos, era parte que todo eso que se tenía que presentar en la mañana, que serían los primeros frutos, sin mancha, sin levadura, y todo tenía que ser santo, sin que se le tocase, sin que se alterara el producto, ¿verdad? Así que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo domingo.